Lucas capítulo 1, versículos del 11 al 20. Vamos a leerlo de manera alternada. Y dice la palabra de Dios: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Todos. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Pueden tomar asiento. Aquí está Zacarías, que es un sacerdote, y como la palabra de Dios dice, era una costumbre para los sacerdotes el ofrecer este incienso de manera especial. Y dice la palabra de Dios que cuando él estaba ofreciendo este incienso, versículo 10 dice que toda la multitud estaban allá afuera, estaban orando a la hora del incienso. Mientras tanto, Zacarías estaba adentro, ahí en el templo que ahora había sido reconstruido, y un lugar especial, un lugar sin duda que cuando se ofrecía ese incienso era algo solemne. Y dice la Biblia que se aparece el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, y empieza a hablar con Zacarías. Y en el versículo 12 dice: y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Versículo 13: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. De tal manera que Zacarías había estado orando por algo en especial. Qué hermoso cuando nosotros estamos orando por algo y Dios nos oye. Amén. Sabemos que fue Dios quien escuchó nuestra oración. Y aquí está Zacarías, y Zacarías, el ángel le dice a Zacarías: mira, Zacarías, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Le vas a poner Juan. El nombre que le vas a poner, aquí está, es Juan. Va a ser niño, por eso le vas a poner Juan. Y le dice, y no va a ser a través de no sé, ¿verdad? Como sucedió allá con Sara, sino dice, mira, va a ser, porque a Sara con Abraham le dijo Abraham a Sara: pues creo que no es conmigo el bebé, sino con alguien más. Pero aquí le dice, mira, va a ser tu mujer, te dará a luz un hijo. Y luego dice, si le bajas poquito por favor, luego dice, y tendrás gozo y alegría. Cuando Dios escucha nuestra oración y vemos el nacimiento de un bebé, nos da gozo y nos da alegría. Y no solamente de un bebé, sino el saber que Dios contesta nuestra oración. Y aquí hay una serie de cosas que van a suceder. Vas a tener gozo y alegría. Muchos se regocijarán de su nacimiento. Versículo 15: porque será grande delante de Dios.
No va a beber vino ni sidra, va a ser lleno del Espíritu Santo. Versículo 16, y muchos de los hijos de Israel se convertirán al Señor Dios de ellos. Wow, no solamente le está diciendo el ángel aquí a Zacarías que va a tener un bebé, no solamente va a tener un bebé que va a traer gozo a muchos de ellos, y gloria a Dios. Cuando nace un bebé nos trae gozo, pero de repente empieza en malos pasos. Los papás no hacen lo que deben de hacer para criarlo en los caminos del Señor, y luego son dolor de cabeza y ya no sabemos qué hacer. Dice la Biblia que el niño consentido es de vergüenza a su madre. Y entonces no iba a ser así con Juan. Iba a nacer, iba a crecer, y luego dice la palabra de Dios: pero Juan hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Nuestro deseo debería de ser que cada uno de nuestros hijos sean usados por Dios para que ellos prediquen y hablen y muchos se conviertan al Señor. Y aquí está el ángel hablando con Zacarías, y entonces Zacarías responde al ángel. Le dice, versículo 18: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ahora, aquí en este capítulo nosotros encontramos en Lucas capítulo 1 dos ocasiones en que Gabriel está hablando con dos diferentes personas. Está hablando con Zacarías, pero más adelantito está hablando con María. Los dos hacen la misma pregunta. Zacarías dice aquí en el versículo 18: ¿en qué conoceré esto? Y más adelante en Lucas, mismo capítulo 1, a María le responde al ángel en el versículo 34: ¿cómo será esto? Y son más o menos la misma pregunta. Zacarías dice: ¿cómo conoceré esto? Y María dice: ¿cómo será esto? Más dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora, la respuesta de Zacarías va un poquito más allá, porque le está dando a conocer aquí al ángel y le dice: mira, no dice versículo 20, estamos ahí en el versículo 18. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. Y luego le dice: y mi mujer es de edad avanzada. Versículo 19, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Dios me ha enviado para darte estas buenas nuevas. Dios es quien conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios conocía el corazón incrédulo de Zacarías. Ahora, ¿Zacarías qué era? Zacarías era un sacerdote. Zacarías era alguien que servía a Dios. Zacarías era alguien que conocía su palabra. Dice la palabra de Dios en el versículo 6: ambos eran justos delante de Dios. La palabra justos nos habla acerca de la justicia que Dios me da a mí y cómo Él me ha salvado, y cómo Dios aquí habla de ellos que eran justos y andaban irreprensibles. De tal manera que Zacarías era alguien entregado al Señor, alguien que caminaba con Dios, alguien que era salvo, alguien que amaba a Dios, alguien que venía a la iglesia, alguien que era escogido para ir y ofrecer el incienso mientras todo el pueblo estaba allá afuera esperando y orando, y alguien que oraba a Dios, porque oraba constantemente para que pudiera
podían tener un bebé. Y entonces viene el ángel, el arcángel Gabriel, quien da las buenas nuevas, y viene y le dice: hey, Zacarías, Dios ha escuchado tu oración. Tú eres aquel predicador, aquel varón, aquel hombre entregado, aquel que ha estado orando. Y sabes, nosotros sabemos que tú has estado orando. Vengo a traerte buenas noticias, buenas nuevas. Tu esposa va a dar a luz, y este hijo va a hacer esto y esto y esto y esto. Va a traer gozo, va a ser predicador, va a ganar almas, va a hacer que muchos, no solamente pocos, muchos se conviertan al evangelio. Pero el corazón de Zacarías era Dios quien lo podía ver, y había en él un corazón incrédulo. La diferencia entre María y Zacarías, no había mucha diferencia en cuanto a su fe, pero el corazón de María Dios también lo podía ver. Y cuando hace su pregunta, no la hace una pregunta dudando, sino simplemente, ¿verdad? Ella estaba pensando, pues, ¿cómo va a ser todo esto? La pregunta de Zacarías es: ¿en qué conoceré esto? Pues yo soy viejo, mi esposa ya de edad avanzada, como diciéndole al Señor: Señor, esto es algo que te has equivocado. Esto es algo que es imposible. Esto es algo que no puede ser. Y entonces le responde el ángel: ¿sabes qué? Por cuanto no creíste mis palabras, versículo 20, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. Zacarías, aquel sacerdote entregado, irreprensible, justo, había algo que Dios dijo y Zacarías no le creyó a Dios. ¿Cuántas cosas hay que Dios dice y que tú no le crees a Dios? ¿Cuántas cosas? Oh sí, ya has creído en Cristo como Salvador, porque Zacarías era justo. Has creído a esto, y has creído a esto, y has creído a esto, y has creído a toda su palabra, y constantemente crees en Dios. Pero de repente viene algo de parte de Dios, algo que ha estado quizás en tu corazón, y ese algo tú dices: esto yo creo que no puede ser posible. Todo lo demás sí, pero esto no puede ser posible. Y entonces Dios dice: pero sí, yo te lo puedo dar, yo te puedo bendecir. Yo he escuchado tu oración. Quizás un mandamiento, quizás una orden de parte de su palabra, quizás en cuestión del diezmo, quizás en cuestión de la promesa de fe, quizás alguna promesa por ahí, alguna oración, y tú dices: esto no puede. Esto no puede ser, por cuestión de mi trabajo, por cuestión de mi familia, por cuestión de mi salud, o muchas otras cosas más. Zacarías le dijo: es que ya somos de edad avanzada, ya somos medios viejitos, y yo creo que Dios no puede hacer esto. ¿Cómo yo conoceré? Y Zacarías, de la misma manera que los judíos, estaba demandando señal. Su pregunta era en base a: yo quiero primero ver una señal. Yo quiero primero ver una señal para saber que realmente va a ser así. Y Dios vio su incredulidad de Zacarías. Oh sí, ya hemos creído a varios de los mandamientos, varias de sus promesas. Creemos en Dios, oramos a Dios, nos levantamos y leemos su Biblia. Y quizás este mandamiento se me hace fácil y digo: ese sí lo voy a creer. Quizás esto que Dios me dijo, esto sí lo voy a creer. Pero cuando ya Dios me empieza a decir que Él viene pronto, ya cuando Dios me empieza a decir que Él está conmigo, cuando Dios me empieza a decir que hay una mansión, o que Él es el Salvador, y que yo puedo quizás hablarle a mi familia, y Él puede ser salvo también, y yo: no, Él nunca va a ser salvo, ella nunca va a ser salva. En esa buena nueva, en esa buena noticia, yo no creo que pueda ser así. Y Zacarías dijo: ok, yo lo creo todo,
pero yo quiero primero ver para creer en esto. Yo quiero que Dios me mande una señal. ¿Cómo conoceré? ¿Cómo sabré que será así? Y el ángel de Dios le dice, ¿no crees? Ok, mira, me estás pidiendo una señal, te voy a dar una señal. Y Dios hizo aquí dos cosas. La primera, que Dios en su castigo y su juicio hacia Zacarías le dio una señal de que iba a quedar mudo. Pero no solamente eso, también era una señal diferente. Porque pudo haber hecho como con Gedeón, que allá el vellón un día amaneciera mojado y todo lo demás seco, y el otro día seco y todo lo demás húmedo. Pero ese juicio que Dios hizo no fue contra algo más, sino fue contra su misma persona. En otras palabras, fue una reprimenda, un castigo hacia él. Fueron dos cosas. Fue un castigo y fue una señal hacia Zacarías. Le dijo el ángel, ¿sabes qué? No creíste las buenas nuevas. No creíste las buenas nuevas, por tanto, esto es lo que va a suceder. Mateo capítulo 14, versículo 31. Mateo capítulo 14, 31. Aquí está Pedro y el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro se está hundiendo en ese mar de Galilea y él ve la tempestad y entonces le dice el Señor Jesús, Mateo 14, 31, al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otras palabras, ¿por qué no creíste? ¿Por qué hubo duda en tu corazón? Has creído a esto y a esto y a esto y a esto, pero en este momento estás dudando, Pedro. Mateo capítulo 11, versículo 2. Aún Juan, aquí está Juan, que es el hijo de Zacarías. Y Juan está en la cárcel y Juan ha predicado y Juan ha dicho, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero ahora está en la cárcel y está pasando un momento difícil. Y entonces contesta acá Mateo capítulo 11 versículo 2, dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, que era su primo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan ya había dicho, ya había predicado, he aquí el Cordero de Dios. Pero de la misma manera en que su papá Zacarías llegó, hubo un momento de duda, un momento de incredulidad, quizás por las circunstancias, quizás por los problemas, quizás por lo que estaba pasando. Y ¿sabes qué? Estamos pasando momentos difíciles. Estamos pasando momentos de pandemia, momentos en donde cuando pierdes el trabajo y pierdes la venta que ibas a tener y pierdes esto y aquello, ¿sabes lo que sucede? Empieza a venir la duda, y ese momento de duda tú tienes que cuidarte de que no se queda ahí. ¿Por qué? Porque Zacarías estaba ahí en un momento de temor, en un momento quizás en esa mañana su esposa se peleó con él, quizás le hizo algo, daño en la semita que se comió en la mañana, quizás unos días antes tuvo ahí problemas en el templo, quizás algo sucedió, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que un momento de duda, Zacarías dijo, ¿cómo conoceré esto? ¿Cómo sé que va a ser así? Y Juan aquí en Mateo 11 versículo 3 dice, ¿eres tú aquel que había de venir? Y el Señor Jesucristo con compasión manda a decirle a los discípulos, hey, vayan y díganle que sí, yo soy el Mesías, que sí, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, yo estoy haciendo milagros, de seguro si
lo soy. Y entonces comienza a decirle a la gente: ¿qué salisteis a ver? He aquí este hombre que ha predicado, y lo está animando el Señor Jesús a Juan. Pero de la misma manera que a Zacarías, ¿sabes qué? Su hijo también entró en un momento de duda. ¿Sabes que cuando nosotros entramos en un momento de duda y de incredulidad, nuestros hijos pueden ver eso? Y que nosotros podemos de la misma manera pasar nuestra duda a nuestros hijos, pasar nuestros temores a nuestros hijos, pasar nuestros momentos de incredulidad a nuestros hijos. Pero también cuando nosotros le decimos a nuestros hijos: ¿sabes qué? Estamos pasando por momentos difíciles y sí, a veces pensamos que ¿qué vamos a hacer? Pero vamos a seguir confiando en Dios, vamos a seguir creyendo en Él, vamos a seguir adelante. Y no importa, hijo, no importa, hija, no importa, vieja, digo esposa, ¿verdad? No importa, vamos a seguir adelante. Y entonces Dios responde, entonces Dios provee, entonces Dios nos ayuda. Y nuestros hijos pueden ver eso, y un día cuando estén casados, ellos podrán hacer lo mismo. Amén. Pero si tú y yo nos la pasamos quejando, nos la pasamos dudando, nos la pasamos no solamente un momento de duda, pero una vida llena de duda, nuestros hijos corren el riesgo de nunca creer en Dios. ¿Por qué? Porque vieron eso de papá y de mamá. Número 1, Dios envía buenas nuevas. Dios envía buenas noticias. ¿Sabes cuáles son las buenas noticias? Que Cristo nació. Lucas capítulo 2, versículo 11. Las buenas noticias es que Cristo nació. Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sabes? Las buenas noticias son que Cristo ha nacido hoy. Debemos nosotros de llevar estas buenas noticias a la gente allá afuera que aún no conoce de Cristo. Dios trae nuevas noticias. Cuando tú estás leyendo su palabra, de repente vas a encontrar una buena noticia, vas a encontrar una buena promesa, vas a encontrar que Dios está contestando tu oración. Y tú dices: wow, qué tremendo. Aquí me puedo dar cuenta cómo Dios está contestando mi oración. Hace años yo recuerdo que el hermano Ron Goodman estaba leyendo allá en su cuarto. Él estaba en el cuarto número 4. Yo vivía en el cuarto número 10. Y él viene a mi cuarto con su Biblia en mano y me dice: Arturo, yo te quiero dar una buena noticia que Dios me acaba de dar a mí. Estaba leyendo aquí: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y él me dijo: sabes, yo sé que Dios me está hablando y me está dando esta promesa de que yo debo de ser misionero a México. Pero qué tal si hubiera él, y quizás hubo momentos de duda en donde él hubiera dicho: ¿qué tal si Dios no me está mandando? ¿Qué tal si Dios no es esta promesa para mí? Y empieza a dudar. Pero yo recuerdo que él leyendo, corriendo, abriendo su Biblia, recuerdo un forro café y una Biblia grande, y diciéndome: esta es la buena noticia que Dios me ha dado. Y tú y yo, al leer su palabra, tenemos y encontramos buenas noticias. Por eso es bueno leer su palabra. Por eso es bueno buscar y escudriñar las escrituras y decirle al Señor: Señor, háblame hoy. Hoy necesito que tú me hables. Y Dios nos envía buenas noticias. Él me envía buenas nuevas. Todos los días Él quiere hacerme saber que Dios es bueno. Él quiere hacerme saber que Dios es fiel. Amén. Él quiere hacerme saber que Dios nunca me va a dejar. Él quiere hacerme saber que Dios me ama. Él quiere hacerme saber que Dios está conmigo todos los días. Él quiere hacerme saber que yo soy su hijo, que yo soy su gran tesoro para Él, que Él tiene sus ojos puestos en mí. Y yo necesito esas buenas noticias cada día. Yo necesito levantarme
levantarme y buscar esas buenas noticias. Oh, cuánto Él me ama. Oh, cuánto Él quiere estar conmigo. Oh, cuánto Él quiere contestar mis oraciones. Oh, cuánto Él quiere lo mejor para mí. Cuando yo me quejo, cuando yo me levanto dudando y pensando cosas a lo mejor malas y peores, Dios dice: hey, yo tengo buenas noticias para ti. Y Dios es quien envía constantemente buenas noticias. Él me envía esas buenas noticias diciéndome que Cristo nació, diciéndome que Cristo murió por mis pecados. Dice su palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por mis pecados. Y Mateo capítulo 1 versículo 21 dice la palabra de Dios, no solamente que Cristo nació, que Cristo murió, pero Cristo vino para salvarme. Mateo capítulo 1 versículo 21: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabes para qué Él vino? Para salvarnos de nuestros pecados. Él es las buenas noticias. Él es la buena nueva. Hechos capítulo 4 en el versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No podemos ser salvos a través de Buda, no podemos ser salvos a través de Confucio, no podemos ser salvos a través de Mao Zedong, no podemos ser salvos a través de nadie, solamente a través de Cristo. En Él hay salvación. Dios envía buenas noticias. Número 2, Dios espera que creamos a esas buenas noticias. Cuando Dios dice algo, debemos de creerlo. Si Dios dice que va a suceder, va a suceder. Si Dios dice que se va a cumplir, se va a cumplir. Si Dios dice que un día estaremos con Él en los cielos, es porque así será. Si la Biblia dice que un día estaremos caminando por calles de oro, es porque así será. Si un día dice la Biblia que estaremos nosotros cantando y alabando a su nombre, es porque así será. ¿Sabes? Cuando Dios dice algo, nosotros debemos de creerlo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. La palabra de Dios misma nos dice que tenemos la palabra profética más segura. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura. Esto me recuerda de que todo lo que se ha profetizado se ha cumplido. Y eso me quiere decir de que todo lo que está en su palabra que va a suceder y no se ha cumplido, va a suceder. De tal manera que Dios espera de mí que creamos a esas buenas nuevas. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual dice ahí: hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dios se alegra cuando nosotros creemos. Dios se complace cuando nosotros creemos. Dios nos bendice cuando nosotros creemos a su palabra. Viene el arcángel Gabriel a hablar con Zacarías y Dios diciéndole a Gabriel: hey Gabriel, ve y dile a Zacarías que su oración ha sido contestada. Ve y dile que su esposa Elizabeth va a tener un bebé. Ve y dile que le ponga Juan. Ve y dile que se van a regocijar. Ve y dile que él va a ser un predicador como él estaba orando. Y entonces Gabriel le dice: sí, Señor, voy a ir y le voy a dar estas tremendas noticias. Y llega Gabriel y dice: hey Zacarías, ¿qué onda? ¿Verdad? Está ahí ofreciendo el incienso y a un lado del altar el ángel de Dios se aparece y comienza a hablar con Zacarías.
noticias y le dice: hey, no te espantes, te traigo buenas noticias. Las buenas noticias es que tu esposa va a tener un bebé, le vas a poner Juan, todos se van a regocijar, va a ser predicador y va a ganar muchas almas. Y lo que Dios esperaba era que Zacarías dijera: oh sí, wow, tremendo, maravilloso, gloria a Dios. Pero no fue así. Dios espera de nosotros que creamos a su palabra. Dios espera de nosotros que cada vez que Él me dice algo, que yo lo crea. ¿Por qué? Porque allá atrás yo creí, Dios bendijo. Allá atrás yo creí, Dios me ayudó. Allá atrás yo creí, Dios me prosperó aún. Yo creí y Dios me salvó, pero aquí me dice algo y ahora ya no lo creo. ¿Qué está pasando? Dios espera que yo crea a su palabra. Dios espera que yo crea esas buenas nuevas. Dios quiere eso. Dios dice allá en Marcos capítulo 5 versículo 36, la última parte dice: no temas, cree solamente. Hey, no tengas temor, cree solamente. Marcos capítulo 9, 4 capítulos después, Marcos capítulo 9 versículo 23, dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad, porque hay un poquitito de incredulidad, pero yo quiero creer. Dios dice: mira, si tú crees, todo te va a ser posible, porque tenemos un Dios que dice allá en Lucas: nada hay imposible para Dios. Dios se complace, Dios se alegra cuando tú y yo le decimos algo a nuestros hijos. Y puede ser algo tan sencillo como cuando ellos vienen y me dicen: papá, me das un chocolate. Y yo le digo: mira, ya baja a la cocina, abre aquí y metido vas a ver un frasco y ahí metes tu mano y ahí está. Y me dice: no, eso no, yo quiero que me lo des ahorita. No, pero allá está, ¿no me crees? No, no te creo. Nosotros, cuando les decimos algo a nuestros hijos, queremos que nos crean. Por eso debemos de ser honestos, amén. Tengo unas primas que me dicen: primo, no le creas a mi papá, nada más créele 1%, es lo que nosotros hacemos, nosotras, son 2. ¿Y por qué? Porque su papá no era tan honesto. Pero como papás queremos que nuestros hijos nos crean. Y en ocasiones dicen: no, no te creo, no te creo, no te creo. Y por eso, como papás, si les prometemos algo, hay que cumplirles, amén. A la esposa, si le prometes algo, hay que cumplirle. Yo le digo a mi esposa algo: mira, ¿sabes qué? Voy a arreglar la casa, voy a hacer esto. Y ella gracias. Ella me cree. Pero sabes que cuando no me crees, mi culpa, no es culpa de ella, es mi culpa. Pero Dios no es como tú y como yo. Qué bueno, amén, porque Dios no es hombre para que mienta, amén. De tal manera que Dios me dice algo, créelo. Tú lees algo en su palabra, créelo. Dios trae convicción a tu corazón y te guía para hacer algo, créelo, porque cuando Dios me dice algo, debo de creerlo. Número 3, Dios establece consecuencias cuando no creemos. Dios establece consecuencias por no creer a las buenas nuevas. Hay consecuencias por no creer. Dios se molesta cuando no le creemos. Y sabes, no solamente Dios se molesta. No creer a Dios es pecado. No creer a Dios, de hecho, es uno de los pecados que más indigna a Dios y que más consecuencias graves trae. Porque una persona a la cual se le trae las buenas nuevas de que Cristo es el Salvador y esa persona rehúsa creer, no dice rehúsa hacer buenas obras para salvarse, sino rehúsa creer.
porque hay un corazón de incredulidad y de duda y no quiere creer, ¿sabes cuál es la consecuencia? El infierno. No hay castigo más duro que el infierno, y solamente por no creer y no poner su confianza en Cristo Jesús, de tal manera que la incredulidad es un pecado. Mateo capítulo 13 versículo 58 dice su palabra: la incredulidad es un pecado, y es un pecado que cuando Zacarías dijo, ¿cómo sé que va a suceder eso? En su corazón, ¿sabes qué había? Incredulidad. El gran predicador, el gran profeta, el gran sacerdote, justo, él y su esposa eran irreprensibles, pero aquí él fue incrédulo. Y Dios no le gusta cuando somos incrédulos. Mateo 13:58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Marcos capítulo 16 versículo 14. Marcos capítulo 16. Dios quiere que creamos a su palabra. Y Dios quiere que creamos a toda su palabra. No puedo yo creer 1188 capítulos cuando en la Biblia hay 1189. No puedo yo creer 42,000 versículos, 42,225 versículos, no sé cuántos son, pero yo no puedo nada más creer unos cuantos versículos y solamente uno no creer. Porque si tú dices, no voy a creer a Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese no lo voy a creer. Entonces, ¿qué vas a creer? Tenemos que creer toda la Biblia. Tenemos que creer toda la Biblia. No podemos saltarnos ciertos versículos que me convienen. No, de no mentir, ese no me gusta. Ese de que tengo que ser fiel a la esposa, ese no me gusta. Ese de que tengo que no robar, ese tampoco me gusta. Ese de que tengo que portarme bien, pensamientos amables, justos, honestos, en esto pensar, eso no lo creo. No, tenemos que creer toda la palabra de Dios. Satanás vino y le dijo a Eva: Eva, ¿Dios te dijo esto? No le creas a Dios, Eva. Marcos 16:14 dice: finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Cuando vienen las mujeres y hablan con ellos: vimos a Jesús. Y ellos decían: no. Jesús, ya hemos estado llorando, lo vimos morir, ¿cómo puede ser? Había incredulidad. Jesús dijo: voy a resucitar. En todo le creyeron, pero en ese momento, cuando estaban sufriendo cierta persecución de los soldados, cierto dolor por su muerte, viene la incredulidad. Cuando viene el dolor, puede venir la incredulidad. Cuando vienen problemas y persecución, viene la incredulidad. Ten cuidado de la incredulidad. Y cuando venga ese pecado, dile al Señor: Señor, yo sé que tú puedes, pero aquí adentro algo me dice que tú no puedes. Señor, quiero creer, ayuda a mi incredulidad. Número 3, hay consecuencias por esa incredulidad. Hebreos capítulo 3 versículo 17. Hebreos 3:17. Ten cuidado cuando Dios te dice: aquí yo te puedo ayudar, te puedo bendecir, he contestado tu oración. Y tú dices: no, Señor, estuve ya orando por muchos años, ya ni te creo. No le digas así al Señor. Zacarías dice: Señor, yo ya soy, dice ahí, le dice, yo ya soy viejo
y mi mujer es de edad avanzada. No le dijo vieja. Amén. Por lo menos era amable. Yo soy ya viejo y mi mujer ya un poquito avanzada en edad. No te voy a decir cuántos años ella tiene, pero Zacarías estaba dudando y diciéndole al Señor: Señor, esto no es posible. Señor, creemos en todo, pero aquí en esto no te puedo creer, Señor. No tengas ese corazón incrédulo en ese momento. Cree en el Señor, porque hay consecuencias. Dios no se agrada de nuestra incredulidad. Hebreos 3:17 dice: ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dios les dijo: aquí está esta tierra prometida. Y entonces mandan a 12 príncipes, representantes de cada tribu. Y Josué y Caleb dijeron: sí, sí podemos. 10 dijeron: no, no podemos. Y esa incredulidad se incendió el resto de los corazones del pueblo de Israel, que dijeron: no, no vamos a poder. Y entonces, por causa de su incredulidad, no pudieron entrar. Hay mucha gente que no va a poder entrar al cielo por causa de su incredulidad. Dios nos envía buenas noticias. Dios espera que creamos a esas buenas noticias, pero Dios establece que los que no creen terminen allá en el infierno. No porque Dios no es amor, Dios es amor. Por eso Él envió a su Hijo Jesús. Dios es amor, y lo único que Él dice es: solamente lo único que tienes que hacer es creer que Jesús te puede salvar. Él no me dice: escoge una religión. Él no me dice: haz estos sacramentos. Él no me dice: pues te tienes que bautizar. Él no me dice: tienes que cumplir todas estas buenas obras. Él simplemente dice: tienes que creer. Tienes que creer. No seas incrédulo. Número 4, Dios es misericordioso cuando creemos. La misericordia de Dios es nueva cada día. Amén. Qué bueno que cuando en este punto de mi vida fui un incrédulo y no creí, qué bueno que Él no me desecha, sino que nuevas son las misericordias de Dios todos los días. Y su misericordia es buena para con nosotros. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. Segundo libro de Crónicas 39. Pero tenemos que recordar que cuando Dios nos dice algo, debemos de creer. No hay pecado del cual Dios se disguste más que cuando nosotros somos incrédulos. Segundo de Crónicas 39 dice: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros rostro si vosotros os volviereis a Él. Él no me desecha. Aquella persona que no quiso escuchar hoy, Dios tiene otra oportunidad para mañana. Y aquella persona que no quiso escuchar mañana, tiene otra oportunidad y otra oportunidad. Pero va a llegar el día en que ya no va a haber más oportunidad. Si tú nos estás viendo en esta mañana y tú dices: yo no quiero creer que solamente Jesús salva, yo no quiero creer que Él vino y nació en Belén y murió por mis pecados. Hey, Dios te está dando otra oportunidad. Cree en Él, pon tu fe en Él, no dejes pasar esa oportunidad, porque va a llegar un día en donde ya no va a haber más misericordia, más oportunidad. Y aquí está. Y nos encontramos que tenemos a un Dios misericordioso.
Y Dios fue misericordioso con Zacarías. Y aunque Dios lo juzgó, y aunque Dios le dio señal y Dios lo castigó, Dios le dijo, mira, ¿sabes qué? Vas a permanecer mudo hasta el día, no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales, dice, se cumplirán, quieras o no, se van a cumplir, porque, ¿sabes qué? Lo que Dios dice, se cumple. Y entonces nace Juan, y le preguntan, ¿cómo le vamos a poner? Onesíforo, le vamos a poner Filemón, le vamos a poner Santiago, ¿cómo le vamos a poner? Y entonces él pidió que le trajeran un iPad. Y ahí en el iPad, ¿verdad? Escribió Juan. Y entonces habló. Dios es misericordioso. Cuando nosotros vemos, decimos, wow, ¿por qué no quise creer? ¿Qué tan fácil hubiera sido simplemente creer a Dios? Y imagínate, por todos estos meses, 9 meses, Zacarías diciendo, no puedo creer que no quise creer. No puedo creer que no quise creer. Y finalmente nace Juan, dice, ok, pónganle a Juan. Y entonces Dios dice, ok, aquí está mi misericordia, vas a poder hablar otra vez. Tenemos nosotros que creer. No dejes que un problema, un dolor, persecución, algo te haga dudar en Dios. No podemos dudar de lo que Dios nos dice. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque todo lo que tú nos dices se cumple. Perdónanos cuando hay en nosotros incredulidad. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado.